En tiempos pasados, los reyes y las reinas vivían una vida llena de lujos, rodeados de opulentos palacios, sirvientes a su disposición y una ostentosa corte que los veneraba. Sin embargo, detrás de esta apariencia de poder y grandeza, los monarcas no estaban exentos de las mismas enfermedades que azotaban al pueblo común. A pesar de contar con el mejor acceso a médicos y remedios, muchas veces sus cuerpos no estaban inmunes a enfermedades que hoy en día parecen impensables en el contexto de la medicina moderna. De hecho, las enfermedades que aquejaron a los antiguos reyes son testamento de cómo la ciencia de la salud aún estaba en sus primeras etapas de desarrollo, y cómo, a pesar de los avances que lograron, las condiciones sanitarias de la época eran una verdadera amenaza, incluso para aquellos que tenían todo el poder a su disposición. Es importante señalar que en la época medieval y durante el auge de los imperios coloniales, los reyes eran considerados figuras casi divinas, lo que les confería una especie de inmunidad simbólica ante las adversidades de la vida. Sin embargo, las enfermedades no diferenciaban entre clases sociales. A menudo la nobleza no estaba exenta de los males que acechaban a los pueblos. Por el contrario, muchos monarcas sufrieron enfermedades que afectaron tanto su salud física como su capacidad de gobernar, a veces influyendo en el curso de la historia. No solo su bienestar personal estaba en juego, sino que el destino de sus reinos y la estabilidad de sus gobiernos se veían amenazados por las mismas condiciones de vida que en muchos casos tampoco podían escapar. La vida en las cortes medievales y renacentistas, aunque elegante y llena de lujos, estaba marcada por una serie de peligros invisibles. La falta de conocimiento sobre higiene y el escaso acceso a medicinas efectivas provocaban que enfermedades hoy consideradas comunes fueran capaces de diezmar a familias enteras, incluidos los propios reyes. Las condiciones de los palacios, a pesar de la ostentación, eran muchas veces insalubres. La alta concentración de personas en espacios cerrados, los intercambios con otras culturas a través de viajes y las guerras, propagaban las infecciones sin ningún control, dejando a la realeza vulnerable, incluso cuando se creía que su estatus les otorgaba protección divina. Un ejemplo claro de esto es el caso de Enrique VIII de Inglaterra, quien fue un monarca célebre no solo por sus 6 matrimonios, sino también por su complejo estado de salud que fue un reflejo de las enfermedades que podían acechar incluso a los hombres más poderosos. Enrique VIII sufrió durante gran parte de su vida de problemas de salud graves, algunos de los cuales podrían haber sido consecuencia directa de enfermedades comunes de la época, como la gota. Aunque la realeza contaba con médicos personales, estos no siempre lograban detectar o tratar adecuadamente las dolencias. Esto revela una de las grandes paradojas de la historia de la medicina. Por un lado, las personas con poder económico y político tenían acceso a los mejores médicos de su tiempo, pero por otro lado carecían del conocimiento científico para enfrentar muchas enfermedades. La realeza además padecía las mismas enfermedades contagiosas que afectaban a la población común. Durante la Edad Media, las epidemias eran una constante en la vida de las naciones. Plagas de peste negra, viruela, cólera, entre otras, azotaron a Europa, llevando consigo la vida de millones de personas, incluidos miembros de la realeza. En este sentido, las clases más altas no eran inmunes a los grandes brotes que arrasaban con las poblaciones, a pesar de sus riquezas y el acceso que tenían a mejores condiciones de vida. De hecho, se cree que algunas de las muertes de los reyes durante esta época no solo fueron producto de enfermedades comunes, sino también de las malas condiciones sanitarias de las cortes reales. En esta época también se observaba la práctica de la medicina a través de remedios que hoy en día parecen absurdos y en algunos casos peligrosos. Por ejemplo, se solían utilizar sangrías, un método que consistía en extraer sangre del paciente para curarlo, o se recurría a mezclas de hierbas y sustancias que, más que curar, podían empeorar la situación de salud. La falta de higiene, la inexistencia de antibióticos y el desconocimiento sobre las bacterias y los virus hicieron que muchas enfermedades se extendieran y afectaran a personas de todas las clases sociales, incluida la realeza. El aislamiento que vivían los monarcas dentro de sus palacios también jugaba un papel importante en su salud. Si bien el lujo y las comodidades eran una parte fundamental de su vida, muchas veces los reyes se veían obligados a mantenerse separados de la gente común, a vivir en grandes complejos palaciegos donde las condiciones de vida no siempre eran las mejores. La alta concentración de personas en los palacios, combinada con la escasa circulación de aire fresco y la falta de conocimiento sobre la importancia de la higiene, creaba el caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades. Así, enfermedades que en principio podrían parecer menores, como una simple infección respiratoria, podían convertirse en una amenaza para la vida de un rey. Además, los reyes a menudo tenían acceso a un lujo que les otorgaba una dieta rica,
Pero también esta dieta desmedida podía jugar un papel perjudicial en su salud. Los excesos alimenticios, junto con la falta de ejercicio físico, pues muchos reyes preferían el confort del palacio a las actividades al aire libre, contribuían al desarrollo de enfermedades como la gota o problemas cardiovasculares, que a su vez podían llevar a la muerte prematura o a un deterioro físico significativo. Los problemas de salud de los monarcas, además de ser una preocupación personal, también representaban un desafío para la estabilidad política de sus reinados. La enfermedad de un rey podía influir directamente en la política interna, pues si no se encontraba en condiciones para gobernar, los consejeros, nobles y familiares cercanos se veían obligados a intervenir en los asuntos del reino. Esto a veces generaba conflictos de poder, luchas internas por el control y en ocasiones la pérdida de influencia del monarca afectado. De este modo, la salud del rey era un factor crucial, no solo para su bienestar personal, sino para la estabilidad del imperio o reino que gobernaba. En resumen, la salud de los monarcas de tiempos antiguos, especialmente en los periodos medievales y coloniales, estaba marcada por la falta de avances médicos y el desconocimiento general sobre las enfermedades. A pesar de contar con una vida de lujos y privilegios, los reyes no estaban a salvo de los mismos males que afectaban al pueblo. De hecho, muchos de ellos padecieron enfermedades graves que no pudieron curar o gestionar de manera efectiva. A través de sus historias, podemos comprender mejor cómo la medicina y las prácticas de salud eran limitadas en la época, y cómo la realeza no era inmune a las epidemias, enfermedades contagiosas y los efectos devastadores de la falta de higiene y conocimiento médico. La gota, una de las enfermedades más conocidas de la historia de la humanidad, fue durante siglos un mal muy común entre la nobleza y la realeza, especialmente en Europa, durante los siglos XVI y XVII. Su nombre médico es artritis gotosa y se caracteriza por ataques repentinos de dolor severo, hinchazón y enrojecimiento de las articulaciones, particularmente en los pies. La gota es una forma de artritis inflamatoria que se desarrolla cuando se acumula una sustancia llamada ácido úrico en el cuerpo, que se cristaliza y se deposita en las articulaciones, provocando dolor extremo. Esta enfermedad, aunque hoy en día es tratable y controlable, en el pasado causó una gran cantidad de sufrimiento y limitaciones a aquellos que la padecieron, especialmente a los monarcas, quienes debido a su dieta y estilo de vida, eran más propensos a desarrollar esta condición. Los monarcas, rodeados por banquetes fastuosos y una vida de excesos, tenían un riesgo considerable de padecer gota debido a la alta ingesta de alimentos ricos en purinas, como carnes rojas, mariscos y bebidas alcohólicas, especialmente el vino y el jerez, que eran consumidos en grandes cantidades en las cortes. Las purinas son sustancias químicas que, al descomponerse en el cuerpo, producen ácido úrico. Cuando el cuerpo no puede eliminar adecuadamente el exceso de ácido úrico, este se acumula en las articulaciones, formando cristales dolorosos. Esta dieta rica en carnes y alcohol, que era considerada un símbolo de estatus y poder, fue un factor fundamental en la prevalencia de la gota entre los monarcas de la época. Uno de los casos más famosos de reyes que padecieron la gota fue Enrique VIII de Inglaterra, quien sufrió de esta enfermedad durante gran parte de su vida. Enrique VIII, conocido por su carácter fuerte, sus 6 matrimonios y su papel en la Reforma inglesa, también padeció graves problemas de salud, entre ellos la gota, que lo acompañó durante sus últimos años. Se cuenta que el dolor provocado por los ataques de gota era tan intenso que Enrique VIII no podía caminar sin ayuda, y sus pies se hinchaban hasta el punto de no poder usarlos. La gota hizo que su movilidad se viera gravemente limitada, y este sufrimiento físico tuvo un impacto directo en su vida diaria y en su capacidad para gobernar de manera efectiva. El sufrimiento de Enrique VIII es un claro ejemplo de cómo una enfermedad aparentemente privada pudo influir en la política y la historia. La gota, al causar tanto dolor físico y emocional, afectaba la toma de decisiones del rey. No podía participar en actividades militares, ni asistir a reuniones o eventos importantes sin estar constantemente acompañado por médicos y sirvientes que lo ayudaran a moverse. De hecho, la historia cuenta que la enfermedad de Enrique VIII fue una de las razones por las que su reinado se volvió cada vez más errático y en ciertos momentos su comportamiento se volvió más impredecible. La gota no solo lo limitaba físicamente, sino que también afectaba su estado de ánimo y su capacidad de gobernar con claridad y firmeza. La gota también afectó a Luis XIV de Francia, el Rey Sol, quien, al igual que Enrique VIII, sufrió de la enfermedad en su vejez. Luis XIV, conocido por su lujosa corte y su espléndido palacio de Versalles, también llevó una vida de excesos alimenticios y consumo de alcohol, lo que lo predisponía a padecer esta condición. Al igual que su homólogo inglés,
Luis XIV experimentó ataques de gota dolorosos que lo incapacitaban de moverse con facilidad. Los informes históricos detallan que los ataques de gota de Luis XIV fueron tan severos que, en algunos momentos, no pudo continuar con sus tareas de gobierno y tuvo que delegar gran parte de sus responsabilidades a su consejo. A lo largo de su reinado, la gota de Luis XIV se volvió una fuente de preocupación en la corte, no solo por el sufrimiento personal del rey, sino también por las implicaciones políticas que traía consigo. Al igual que en el caso de Enrique VIII, el dolor de la gota de Luis XIV influía en sus decisiones políticas y militares. La incapacidad de moverse con libertad y el dolor constante también afectaron su estado de ánimo, lo que provocó momentos de ira y frustración. En su caso, como en el de otros monarcas, la enfermedad se convirtió en un factor que, si bien no determinó el curso de su reinado, sí influyó en las dinámicas internas del palacio y en la forma en que su gobierno era percibido por la aristocracia y el pueblo. Es importante resaltar que aunque la gota afectaba a los reyes más directamente, esta enfermedad no era exclusiva de ellos. Los monarcas y la nobleza, debido a su dieta rica y su estilo de vida sedentario, eran más susceptibles a sufrirla. No obstante, la gota también se encontraba presente en la población general, aunque la diferencia radicaba en que la nobleza tenía acceso a mejores tratamientos y, en muchos casos, la capacidad de ocultar sus sufrimientos. Los monarcas podían ser tratados con remedios herbales, sangrías y otras técnicas de la época, pero la efectividad de estos tratamientos era muy limitada. A pesar de tener a los mejores médicos y consejeros de salud, la medicina de la época no podía hacer mucho para aliviar los intensos dolores de la gota, y mucho menos para curarla. El tratamiento más común en tiempos antiguos consistía en intentar disminuir el dolor mediante el uso de plantas medicinales y hierbas, algunas de las cuales podían tener efectos antiinflamatorios, pero la falta de comprensión sobre las causas de la enfermedad hacía que estos tratamientos fueran más paliativos que curativos. La gota era considerada una enfermedad de ricos debido a que su desarrollo estaba vinculado a los excesos alimenticios y al consumo de alcohol, prácticas típicas de la aristocracia y la nobleza. Sin embargo, no fue solo un mal físico, sino que también tuvo un profundo impacto en la vida social y política de los monarcas, quienes veían mermado su poder y capacidad de acción debido a la incapacidad para moverse con libertad. Es interesante cómo la historia de los reyes afectados por la gota revela mucho sobre las costumbres y las creencias de la época. La gota era vista no solo como una enfermedad física, sino también como un reflejo de la vida opulenta y los excesos de la corte real. En muchos casos, las personas creían que el sufrimiento de los monarcas era una especie de castigo divino por vivir vidas de lujo y opulencia, una idea que reforzaba la visión medieval de la enfermedad como una prueba moral o espiritual. Este vínculo entre la enfermedad y el pecado o la moralidad, aunque ya superado en la actualidad, fue una de las creencias predominantes en la Europa medieval y renacentista. Hoy en día, sabemos que la gota es una enfermedad tratable, y que la medicina moderna ha desarrollado formas de controlar el ácido úrico y aliviar los síntomas de los ataques. Sin embargo, los reyes del pasado no tuvieron esa ventaja, y su sufrimiento fue un reflejo de los límites de la ciencia de la época. A través de los casos de figuras como Enrique VIII y Luis XIV, podemos ver cómo las enfermedades, incluso las que parecen banales hoy en día, podían tener un impacto profundo en la vida de los monarcas y por ende en la historia de los reinos. La gota, a pesar de ser solo una de las muchas enfermedades que aquejaron a los reyes, muestra cómo el lujo y los excesos, lejos de ser una garantía de buena salud, podían convertirse en una trampa mortal. Los monarcas, a pesar de su poder, eran vulnerables a las mismas enfermedades que afectaban a las personas comunes, pero su sufrimiento, a menudo oculto detrás de la fachada de realeza, no fue menos devastador para ellos. La tuberculosis, o TBC, es una enfermedad infecciosa que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, siendo una de las principales causas de muerte durante siglos. Si bien en la actualidad existen tratamientos efectivos para combatirla, en la época medieval y renacentista, la tuberculosis era una amenaza constante que azotaba tanto a la población general como a los miembros de la realeza. Esta enfermedad, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos, y se propaga a través de las vías respiratorias. El hecho de que los monarcas, que en teoría tenían acceso a los mejores cuidados médicos, también sufrieran de tuberculosis, refleja no solo la virulencia de esta enfermedad, sino también los limitados conocimientos y tratamientos de la época. La tuberculosis fue un problema particularmente grave en Europa durante los siglos XVII y XVIII,
y afectó a varias figuras reales que fueron famosas no solo por su poder, sino también por los efectos devastadores que esta enfermedad tuvo sobre sus vidas. Uno de los casos más conocidos de la realeza europea que padeció tuberculosis fue el de Carlos II de España, un monarca cuya salud fue precaria desde su nacimiento. A lo largo de su vida, Carlos II sufrió múltiples afecciones, y se cree que la tuberculosis fue una de las principales causas de su muerte temprana, a la edad de 38 años, en 1600. Carlos II, conocido como el hechizado, debido a su deformidad física y su evidente debilidad, pasó gran parte de su vida bajo los cuidados de médicos, quienes no lograron diagnosticar ni tratar adecuadamente su enfermedad. En su caso, la tuberculosis no solo afectó su salud física, sino que también tuvo un impacto negativo en su capacidad para gobernar. La debilidad generalizada y los constantes episodios de enfermedad le impidieron tomar decisiones claras y eficientes, lo que contribuyó a la inestabilidad política de su reinado. Además, los problemas de salud de Carlos II, sumados a su infertilidad y a la falta de herederos varones, provocaron una crisis dinástica que culminó con la Guerra de Sucesión Española. La tuberculosis de Carlos II es un ejemplo claro de cómo las enfermedades respiratorias, en particular la TBC, tenían un impacto devastador en la realeza, a pesar de los recursos de los que disponían. A pesar de contar con médicos de renombre, como el famoso doctor Juan de la Vega, que lo atendió durante años, los tratamientos disponibles en la época no eran suficientes para combatir la enfermedad. Aunque la tuberculosis era conocida desde la antigüedad, el conocimiento sobre su causa y su transmisión era rudimentario, y los tratamientos eran casi inexistentes o ineficaces. Uno de los problemas principales con la tuberculosis era su capacidad para propagarse rápidamente, especialmente en entornos cerrados y con poca ventilación, como los palacios y castillos de la realeza. En estos lugares, la alta concentración de personas, sumada a la falta de higiene adecuada y a las condiciones insalubres de la época, facilitaba la transmisión de la enfermedad. Los monarcas, rodeados por cortesanos, sirvientes y otros miembros de la nobleza, no eran inmunes a las infecciones que se propagaban con facilidad entre estas clases altas. Además, la vida de lujo y el consumo excesivo de alimentos no siempre se traducían en una buena salud. De hecho, la dieta rica en grasas y la falta de ejercicio físico debilitaron aún más el sistema inmunológico de muchos monarcas, haciéndolos más vulnerables a enfermedades como la tuberculosis. La tuberculosis también afectó a otras figuras de la realeza. Reina Victoria de Inglaterra, por ejemplo, sufrió una enfermedad respiratoria que podría haber sido un caso de tuberculosis, aunque no se sabe con certeza si fue la causa de su malestar. A lo largo de su reinado, la reina Victoria tuvo varios episodios de mala salud, muchos de los cuales afectaron su capacidad para cumplir con sus funciones como monarca. La corte británica, al igual que otras cortes de Europa, también sufrió las consecuencias de enfermedades respiratorias, y el problema se volvió aún más grave con la aparición de brotes de tuberculosis en varias ocasiones. Además, durante este periodo, se creía que la tuberculosis era una enfermedad que afectaba principalmente a las personas de clases bajas, lo que a veces llevó a la realeza a subestimar su impacto en su propia salud. Este fenómeno se conoce como el estigma social de la tuberculosis. Durante siglos, la tuberculosis fue vista como un mal social, asociado a la pobreza y las malas condiciones de vida. Las clases altas, por su parte, no solo eran más susceptibles a la enfermedad debido a la falta de higiene en sus palacios y cortes, sino que también padecían de un desconocimiento profundo sobre la transmisión de la bacteria. La historia de la tuberculosis en la realeza revela la fragilidad de la vida humana, incluso entre los más poderosos. A pesar de tener acceso a recursos y médicos, los reyes y reinas no estaban exentos de la enfermedad. De hecho, los síntomas de la tuberculosis como la tos crónica, la pérdida de peso, el sudor nocturno y la debilidad general eran difíciles de diagnosticar en una época sin tecnologías médicas avanzadas. Los tratamientos de la época, que a menudo incluían sangrías, el uso de hierbas o cambios en la dieta, no podían hacer mucho para tratar la enfermedad, y las muertes por tuberculosis eran comunes entre las clases altas, a menudo sin que los médicos pudieran hacer mucho para evitarlo. La tuberculosis fue una enfermedad que marcó el destino de varios monarcas, y su prevalencia en la corte real de Europa no hace más que subrayar lo vulnerables que eran incluso las figuras más poderosas de la historia. La falta de tratamiento efectivo y el aislamiento social debido al estigma de la enfermedad hicieron que muchos de estos monarcas vivieran en sufrimiento, sin poder disfrutar de su reinado como hubieran querido. En la actualidad, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades más tratables gracias a los avances en medicina, especialmente con la introducción de antibióticos.
Sin embargo, la historia de cómo esta enfermedad afectó a la realeza nos recuerda cuán importantes son los avances médicos y cómo en tiempos pasados incluso los reyes más poderosos estaban a merced de enfermedades que hoy podemos controlar. La tuberculosis no solo fue un desafío para la realeza, sino también un recordatorio de que la salud, en última instancia, no distingue entre clases sociales. La viruela, una de las enfermedades más devastadoras de la historia, fue responsable de la muerte de millones de personas a lo largo de los siglos, y no fue una excepción para la realeza. Esta enfermedad viral, que se caracteriza por erupciones cutáneas graves y fiebre alta, fue una de las principales causas de muerte en las cortes reales, afectando a emperadores, reinas, príncipes y princesas, quienes, a pesar de sus riquezas y su poder, no podían escapar de sus efectos devastadores. La viruela no solo fue una de las enfermedades más mortales, sino también una de las más temidas, debido a su alta tasa de mortalidad y a las terribles secuelas que dejaba en quienes lograban sobrevivir. La viruela fue conocida desde tiempos remotos, pero su impacto en la realeza fue particularmente evidente en los siglos XVIII y XIX, cuando la enfermedad estaba en su apogeo. Durante este periodo, las epidemias de viruela eran comunes y devastadoras, y no solo afectaban a las clases bajas, sino también a los miembros de las casas reales. A lo largo de la historia, los monarcas y sus familias fueron blanco de la viruela, y varios de ellos sucumbieron a sus efectos. Esta enfermedad, junto con otras enfermedades infecciosas, se convirtió en una amenaza constante que ponía en peligro tanto la vida de los reyes como la estabilidad política de los países que gobernaban. Uno de los casos más notorios de la viruela en la realeza fue el de Pedro II de Brasil, quien sufrió esta enfermedad en su juventud. Pedro II, el último emperador de Brasil, fue un monarca ilustrado que dedicó su vida al progreso de su país. Sin embargo, cuando era niño, contrajo viruela, lo que lo dejó con cicatrices en su rostro. A pesar de que logró sobrevivir, la viruela dejó una huella indeleble en su vida y en su imagen pública. Este episodio fue solo uno de los muchos en los que la viruela afectó la salud de los monarcas. El caso de Pedro II es un claro recordatorio de cómo incluso los monarcas más poderosos de la historia eran vulnerables a las enfermedades más comunes de la época. La viruela era especialmente peligrosa debido a su capacidad para propagarse rápidamente. Se transmitía de persona a persona a través de las gotas de saliva o por contacto directo con las llagas de una persona infectada. Dada la alta movilidad de la corte real y las interacciones constantes entre diferentes casas reales, la viruela se extendía rápidamente en los palacios y en las ciudades. La falta de una comprensión moderna sobre los gérmenes y las enfermedades infecciosas hizo que las medidas de prevención fueran limitadas y a menudo ineficaces. Las prácticas de cuarentena, aunque utilizadas en algunos casos, no eran suficientes para evitar que la viruela se propagara entre las personas cercanas al monarca. Esta falta de control sobre la propagación de la enfermedad significaba que muchos reyes y reinas, que estaban rodeados de cortesanos y sirvientes, corrían el riesgo de contraerla. Otro caso histórico que resalta la viruela como un enemigo mortal de la realeza es el de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Isabel de Baviera o Sisi. Esta reina consorte de Francisco José I de Austria fue una de las monarcas más populares de su tiempo, famosa por su belleza y su compleja vida emocional. A pesar de sus privilegiados estatus y recursos, sufrió de una serie de problemas de salud, entre los cuales se destaca la viruela. A pesar de que la emperatriz sobrevivió a la viruela, las secuelas físicas y psicológicas fueron profundas. Isabel pasó gran parte de su vida intentando recuperar su salud y bienestar, lidiando con la presión social y el aislamiento. La viruela, al igual que en el caso de Pedro II, dejó una marca significativa en la vida de la realeza, afectando tanto su apariencia como su salud mental. La viruela también jugó un papel importante en la historia de la monarquía británica, especialmente durante el reinado de la reina María I de Inglaterra. En 1505, la reina María I sufrió un ataque de viruela, que según los relatos históricos la dejó muy debilitada y con cicatrices faciales. La enfermedad, además de sus efectos físicos, contribuyó a la inestabilidad emocional de la reina, quien ya había enfrentado varios desafíos durante su reinado, incluidos los conflictos religiosos y la oposición de los protestantes. Su debilidad durante el ataque de viruela, sumada a la presión política de la época, contribuyó al deterioro de su reinado y su reputación. Esta situación muestra cómo la salud de los monarcas no solo afectaba su bienestar personal, sino que también influía en el curso de la política y la historia de los países que gobernaban. La viruela fue también un factor importante en el contexto histórico de la lucha por la supervivencia de las dinastías reales.
Si bien la enfermedad no discriminaba entre las clases sociales, la realeza enfrentaba una complejidad adicional: la exposición constante a personas que podían portar la enfermedad, así como la incapacidad para alejarse de sus cortes y compromisos sociales. Las reinas y princesas, que a menudo eran símbolos de belleza y perfección, eran las más vulnerables a los efectos visibles de la viruela, ya que las cicatrices dejadas por la enfermedad podían ser muy notorias. La importancia de la imagen en la realeza hacía que la viruela, además de ser un problema físico, fuera también un desafío de carácter social y psicológico. A lo largo de la historia, la viruela también fue una de las principales causantes de la caída de algunas casas reales. En el caso de la dinastía de los Habsburgo, por ejemplo, varios miembros de la familia imperial sucumbieron a la viruela, lo que debilitó la estructura de poder de la dinastía en diversos momentos. Los reyes que sobrevivían a la viruela podían encontrar que su capacidad para gobernar estaba limitada, ya sea por las secuelas físicas de la enfermedad o por las repercusiones políticas que traía consigo. Aunque hoy en día la viruela ha sido erradicada gracias a una extensa campaña de vacunación global impulsada por la Organización Mundial de la Salud en la segunda mitad del siglo XX, en tiempos pasados, la viruela fue una enfermedad devastadora. Los reyes y monarcas que padecieron viruela, como los mencionados anteriormente, son testamentos de cómo una enfermedad infecciosa, sin tratamiento ni vacuna, podía afectar tanto la vida de los individuos como el destino de los reinos. La viruela no solo fue una enfermedad física, sino que tuvo un impacto profundo en la vida emocional y política de los monarcas que la padecieron. En un tiempo donde la salud de un rey o reina era fundamental para la estabilidad de un país, una enfermedad tan peligrosa no solo representaba una amenaza para la vida del monarca, sino que también podría causar trastornos políticos y sociales. La historia de la viruela en la realeza nos recuerda lo frágiles que pueden ser las vidas humanas, incluso cuando se poseen grandes poderes, y cómo las enfermedades pueden jugar un papel importante en el curso de la historia. La sífilis, una enfermedad venérea de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, ha sido una de las grandes plagas de la humanidad a lo largo de la historia. Aunque hoy en día es tratable con antibióticos, la sífilis fue responsable de miles de muertes en épocas pasadas, incluyendo a miembros de la realeza y la nobleza. Durante siglos esta enfermedad azotó a la élite, transmitiéndose frecuentemente en ambientes de alta promiscuidad, como las cortes reales y las casas de la nobleza. La enfermedad no solo causaba estragos en la salud física de quienes la padecían, sino que también tenía consecuencias psicológicas y políticas significativas, especialmente cuando los monarcas o figuras clave de un imperio se veían afectados. En la época medieval y renacentista, la sífilis era considerada una enfermedad de los pobres, una maldición de los bajos estamentos. Sin embargo, a medida que la enfermedad se fue extendiendo, llegó a afectar incluso a los miembros más poderosos de la sociedad. Las cortes reales, llenas de lujos y excesos, eran el caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades venéreas como la sífilis. En estas épocas, la promiscuidad sexual no solo era común entre los monarcas, sino que también formaba parte de las políticas de alianzas y matrimonios dinásticos. Las relaciones extramaritales, las amantes y los intercambios sexuales entre las cortes de diferentes países eran parte de la dinámica social y política, lo que facilitaba la propagación de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis. Uno de los monarcas más célebres que padeció la sífilis fue Carlos VI de Francia, conocido como Carlos el Loco. El rey Carlos VI sufrió graves trastornos mentales a lo largo de su vida, y se cree que la sífilis fue una de las principales causas de su deterioro físico y psicológico. La enfermedad de Carlos VI fue un factor clave en su inestabilidad mental y emocional, ya que la sífilis, cuando no es tratada, puede afectar el sistema nervioso central, provocando trastornos psiquiátricos graves. En el caso de Carlos VI, los ataques de locura se hicieron más frecuentes a medida que avanzaba la enfermedad, lo que lo obligó a ceder el control de su reino a sus regentes en varias ocasiones. Esto dejó una huella importante en la historia de Francia, ya que la incapacidad del rey para gobernar de manera efectiva provocó una crisis política y social dentro del reino. Carlos VI no fue el único rey cuya salud y poder se vieron comprometidos por la sífilis. Alfonso XII de España, otro monarca afectado por esta enfermedad, sufrió de los síntomas de la sífilis durante gran parte de su vida. A lo largo de su reinado, Alfonso XII experimentó varios episodios de enfermedad grave, que fueron atribuibles en parte a la sífilis. El hecho de que un rey de tan joven edad padeciera esta enfermedad, que tiene un curso prolongado y complicado si no se trata adecuadamente, fue un factor que afectó la percepción pública de su reinado.
La sífilis de Alfonso XII no solo comprometió su salud física, sino que también dejó una marca en la política española de la época. A lo largo de su reinado, la salud del monarca fue objeto de mucha especulación y preocupación, lo que contribuyó a crear un clima de incertidumbre en el país. Otro monarca importante que sufrió de sífilis fue Enrico de Toscana, hijo del gran duque de Toscana, quien estuvo involucrado en varias aventuras amorosas a lo largo de su vida. Durante su juventud, se dice que contrajo la sífilis, y aunque no hay pruebas definitivas de que la enfermedad haya afectado su salud mental, sí se sabe que las infecciones de transmisión sexual fueron comunes entre las cortes italianas de la época. Los relatos históricos indican que Enrico, como muchos otros aristócratas, no estaba exento de las consecuencias de sus propios excesos y de las reglas sociales que, en parte, fomentaban la promiscuidad. Enrico, al igual que otros miembros de la nobleza, no solo padeció la enfermedad, sino que también sufrió el estigma y las consecuencias sociales que ésta traía consigo. La sífilis, además de afectar la salud física de los monarcas, tenía un impacto psicológico significativo. En una época donde las figuras reales eran vistas como casi divinas, la posibilidad de que un monarca sufriera de una enfermedad tan degradante, relacionada con la moral y la sexualidad, era una amenaza tanto para su reputación como para la estabilidad de su reinado. En muchos casos, las enfermedades venéreas eran vistas como una especie de castigo moral o divino, lo que agregaba una capa de sufrimiento psicológico a los ya graves efectos físicos de la enfermedad. Esta estigmatización no solo afectaba al monarca, sino también a su familia y a la nobleza que lo rodeaba. Los tratamientos para la sífilis en la época eran rudimentarios y en muchos casos ineficaces. Durante siglos, la medicina de la época no comprendía las causas y el modo de transmisión de la enfermedad, lo que hacía que los tratamientos fueran principalmente a base de hierbas, sangrías y el uso de mercurio, una sustancia tóxica que solo empeoraba la salud del paciente. El mercurio, en particular, fue utilizado como tratamiento durante siglos, a pesar de ser extremadamente perjudicial. Los monarcas, que a menudo confiaban en médicos y curanderos que no siempre tenían el conocimiento necesario, sufrían las consecuencias de estos tratamientos inapropiados. La falta de diagnóstico efectivo y el uso de remedios peligrosos muchas veces conducían a un empeoramiento de la enfermedad. Uno de los factores que hizo que la sífilis se propagara entre la nobleza y la realeza fue el alto grado de movilidad de los monarcas. Los viajes entre cortes, la participación en guerras y las alianzas matrimoniales entre diferentes casas reales eran comunes, lo que facilitaba la propagación de enfermedades de transmisión sexual. A menudo los reyes y reinas, al contraer la enfermedad, la transmitían sin saberlo a sus parejas y amantes, lo que perpetuaba el ciclo de la propagación de la sífilis dentro de la realeza. Además, las guerras y los enfrentamientos entre naciones, como las cruzadas o las campañas militares, también fueron momentos de gran intercambio sexual entre los soldados y las cortesanas, lo que hizo que la enfermedad llegara a lugares inesperados. A pesar de los avances médicos en la era moderna, la sífilis sigue siendo una enfermedad de preocupación en todo el mundo. En tiempos antiguos, las consecuencias de esta enfermedad eran mucho más devastadoras, especialmente para aquellos en posiciones de poder, ya que afectaba no solo su salud, sino también su capacidad de gobernar y su imagen ante el pueblo. La historia de la sífilis en los monarcas es un recordatorio de que, independientemente del poder o la riqueza, las enfermedades venéreas no discriminan, y su impacto puede ser profundo tanto a nivel personal como político. La lepra, una enfermedad de la piel que en la antigüedad causaba un gran estigma social, fue una de las principales preocupaciones de la realeza en diversas épocas. Esta enfermedad infecciosa, causada por el Mycobacterium leprae, afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las vías respiratorias y los ojos. En la Edad Media y durante la época colonial, la lepra fue considerada una de las enfermedades más terribles, no solo por su capacidad para desfigurar el cuerpo, sino también por el temor generalizado a su contagio. En muchos lugares del mundo, la lepra era vista como una maldición o como un castigo divino, lo que generaba un gran miedo y aislamiento en las personas afectadas. Los monarcas y miembros de la realeza, a pesar de sus riquezas y poder, no estuvieron exentos de esta enfermedad. En la historia, uno de los casos más notables de un monarca que sufrió de lepra fue el del rey Héctor de Francia, conocido como Carlos II el Loco, quien además de sufrir enfermedades mentales, fue afectado por los estragos de la lepra en su cuerpo. Este monarca francés se destacó por una vida plagada de sufrimientos físicos y psicológicos, y la lepra fue uno de los factores que complicó aún más su existencia. Los informes históricos de la época sugieren que, además de los problemas mentales que aquejaban a Carlos II,
Su salud física se deterioró considerablemente debido a los efectos de la lepra, lo que contribuyó a su creciente debilidad y desesperación. A medida que la enfermedad avanzaba, el rey se vio forzado a vivir una vida cada vez más recluida, lo que lo alejó de las cortes y de su propio pueblo. A lo largo de los siglos, las cortes reales de Europa fueron un caldo de cultivo para la propagación de diversas enfermedades, incluidas la lepra. Los monarcas, rodeados por numerosos sirvientes y cortesanos, muchas veces no podían evitar el contacto con personas afectadas por la lepra. En el caso de Carlos II, su enfermedad fue tan evidente que se convirtió en un tema recurrente en las crónicas de la época. La lepra no solo afectaba a los reyes, sino que también tenía un profundo impacto en la política y la sociedad de su tiempo, ya que la salud del monarca era vista como una extensión de la salud del país. Un rey enfermo era sinónimo de un reino débil, y en el caso de Carlos II, la lepra contribuyó a su debilidad y a la percepción de que su reinado estaba condenado al fracaso. En la antigua Europa, la lepra estaba tan vinculada a la pobreza y la descomposición moral que se utilizaba el término leproso para referirse a aquellos que eran vistos como impuros o inadecuados. Esta enfermedad, al ser altamente contagiosa, también estaba asociada con la idea de la exclusión social. Las personas afectadas por la lepra eran marginadas y obligadas a vivir en leproserías, donde se les aislaba para evitar que propagaran la enfermedad. Sin embargo, este estigma no solo se limitaba a las clases bajas, los reyes y la nobleza también podían verse afectados por esta enfermedad, lo que planteaba un dilema tanto social como político. La percepción pública de la lepra entre la realeza era compleja, ya que un monarca enfermo de lepra era tanto una desgracia personal como una crisis de legitimidad. La lepra también afectó a otros reyes europeos, aunque con consecuencias menos documentadas. El rey Alfonso XIII de España es otro ejemplo de monarca que sufrió de esta enfermedad. En su caso, la lepra se mantuvo en secreto durante gran parte de su vida, pero se rumoreaba que padecía síntomas leves de la enfermedad. La idea de que un rey pudiera tener lepra planteaba dudas sobre su capacidad para gobernar. La lepra, con sus efectos devastadores sobre la apariencia física y el estado de salud general, hacía que los monarcas se vieran reducidos a la invisibilidad, alejándolos del contacto público y de sus responsabilidades políticas. La lepra, además de su impacto físico, también era percibida como una maldición que afectaba tanto al cuerpo como al alma. Los monarcas, que debían ser figuras de fuerza y virtud, veían cómo su imagen pública se deterioraba a medida que avanzaba la enfermedad. La lepra, con sus síntomas desfigurantes y su contagio potencial, era una condena tanto para la persona afectada como para la institución que representaba. Para un monarca, que debía ser la figura central de poder y autoridad, esta enfermedad significaba el comienzo de una decadencia no solo física, sino también política y social. El tratamiento de la lepra en la Edad Media y en la época colonial era rudimentario, y las medidas de aislamiento eran las únicas soluciones eficaces para evitar su propagación. Sin embargo, el verdadero tratamiento de la enfermedad solo se conocería siglos después, con el descubrimiento de medicamentos efectivos. A pesar de ello, durante los siglos XV y XVI, la lepra siguió siendo una enfermedad recurrente en las cortes, afectando no solo a los monarcas, sino también a sus familias y a las personas cercanas a ellos. Los médicos de la época intentaban aliviar los síntomas con ungüentos y hierbas, pero su efectividad era limitada y en muchos casos solo servían para calmar el dolor de los afectados. La lepra en la realeza también tiene una dimensión simbólica y política. En muchos casos, la presencia de un monarca afectado por esta enfermedad llevaba a la creación de mitos y rumores que rodeaban a la figura del rey. La enfermedad se veía como un castigo divino o como un mal destino para aquellos que gobernaban. De esta forma, los reyes enfermos de lepra a menudo eran objeto de chismes y acusaciones de inmoralidad. Esta situación no solo perjudicaba su salud física, sino que también comprometía su imagen ante el pueblo y la cortesía real. En resumen, la lepra fue una enfermedad devastadora que, durante siglos, afectó a muchas personas, incluidos varios monarcas y miembros de la realeza. A pesar de la riqueza y el poder, los reyes no estaban exentos de los males de la humanidad. La lepra, con su capacidad para desfigurar, afectar la salud mental y poner en riesgo la legitimidad política, fue una de las enfermedades más temidas y que más repercusiones tuvo en la vida de los monarcas. El caso de la lepra en los reyes demuestra la vulnerabilidad de todos los seres humanos, incluso aquellos que están en lo más alto de la jerarquía social, recordándonos que, a pesar de nuestro estatus, todos somos susceptibles a las fuerzas implacables de la naturaleza. La gota, una enfermedad metabólica que afecta a las articulaciones,
Ha sido conocida desde la antigüedad por su prevalencia entre los miembros de la nobleza. Esta condición, también llamada la enfermedad de los reyes o la enfermedad de los ricos, tiene una relación estrecha con el estilo de vida de los aristócratas, especialmente en épocas en las que el lujo y el exceso de comida y bebida eran comunes. La gota, que es causada por el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, provoca episodios dolorosos de inflamación, particularmente en las articulaciones más grandes, como el dedo gordo del pie, y puede afectar gravemente la movilidad de quienes la padecen. A pesar de ser una enfermedad tratable en la actualidad, la gota fue durante siglos una de las afecciones más temidas y sufridas por los monarcas y figuras históricas. La historia de la gota entre los reyes se remonta a épocas antiguas, y la enfermedad fue especialmente prominente durante los siglos XVIII y XIX. Los miembros de la realeza, al igual que la nobleza, disfrutaban de una dieta rica en carnes, mariscos, alcohol y alimentos procesados, lo que contribuía al aumento de los niveles de ácido úrico en el cuerpo. La gota se desarrolla cuando el cuerpo no puede eliminar este ácido de manera efectiva, y los cristales de ácido úrico se acumulan en las articulaciones, causando dolor intenso y rigidez. Sin embargo, en tiempos pasados, el tratamiento de la gota era limitado, y las opciones disponibles eran, en su mayoría, remedios herbales o terapias que no aliviaban completamente el sufrimiento de quienes padecían la enfermedad. Uno de los casos más famosos de un monarca que padeció de gota fue Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Luis XIV, quien gobernó durante más de 70 años, fue uno de los monarcas más poderosos y longevos de la historia de Francia. Sin embargo, a pesar de su impresionante reinado, Luis XIV no pudo escapar de los efectos debilitantes de la gota. A medida que envejecía, la enfermedad fue afectando su capacidad para moverse y realizar las actividades diarias. Se cuenta que el dolor de la gota era tan intenso que, en ocasiones, el rey tuvo que ser transportado en una silla especial para poder asistir a eventos oficiales. La enfermedad de Luis XIV fue un recordatorio de cómo incluso los monarcas más poderosos podían verse superados por una enfermedad que, si bien tratable en la actualidad, en aquellos tiempos era extremadamente limitante. La gota también fue un problema para Carlos V de España, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien enfrentó múltiples desafíos durante su reinado. La historia de Carlos V está marcada por las tensiones políticas y las luchas militares, pero también por su salud deteriorada, que incluía episodios recurrentes de gota. Carlos V, al igual que Luis XIV, disfrutaba de una dieta rica y opulenta, lo que probablemente contribuyó al desarrollo de la enfermedad. La gota afectó su calidad de vida durante sus últimos años, y el emperador se retiró en 1556, en gran parte debido a los efectos debilitantes de la enfermedad. La presencia de la gota en su vida es un ejemplo claro de cómo las afecciones metabólicas, relacionadas con los excesos alimenticios, podían mermar la salud de un hombre tan influyente y poderoso. La gota también se presentó en Alejandro VI, el Papa de la Iglesia Católica en el siglo XV. Aunque su posición era eclesiástica, no era ajeno a las lujurias y excesos del Renacimiento. La gota era, en muchos casos, vista como una consecuencia de los placeres materiales y la indulgencia en alimentos y bebidas. La dieta rica en carnes, vinos caros y manjares fue una constante entre los monarcas y papas de la época. El Papa Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, no fue una excepción a este patrón. A lo largo de su vida, sufrió varios episodios de gota que afectaron su capacidad para moverse y cumplir con sus deberes religiosos. A pesar de su importante puesto en la jerarquía de la Iglesia, la gota fue un obstáculo para su reinado en la Iglesia, y su salud deteriorada afectó su capacidad para gobernar y administrar el Vaticano. La enfermedad de la gota, a pesar de ser conocida desde tiempos antiguos, era considerada un mal asociado con los excesos y el disfrute de los placeres de la vida. Este vínculo entre la gota y la nobleza fue tan fuerte que durante siglos la enfermedad fue llamada la enfermedad de los reyes. La historia de la gota en los monarcas resalta cómo los hábitos de vida lujosos, aunque sin duda placenteros, también podían tener consecuencias devastadoras para la salud. Los excesos en la alimentación y la bebida, combinados con la falta de conocimiento sobre los mecanismos metabólicos y las consecuencias de una dieta poco equilibrada, fueron factores determinantes en la aparición de la gota entre la realeza. La gota no solo tenía consecuencias físicas, sino también sociales y políticas. En muchas culturas, los monarcas y las figuras de poder eran vistos como símbolos de fortaleza y vitalidad, por lo que una enfermedad como la gota, que los hacía vulnerables y debilitaba su imagen, representaba una amenaza tanto personal como política. La incapacidad de un monarca para cumplir con sus deberes debido al dolor de la gota
podía generar incertidumbre en su liderazgo y afectar la estabilidad de su reino. En casos extremos, como los de Luis XIV, la gota se convirtió en un recordatorio constante de que la longevidad y el poder no garantizaban inmunidad contra las enfermedades. Esta condición, aunque en la actualidad tratable, sigue siendo una de las enfermedades más asociadas con los excesos alimenticios y el estilo de vida poco saludable. Además, la gota tuvo un profundo impacto en las relaciones sociales dentro de la corte real. Los miembros de la nobleza que padecían de gota, debido a su dolor y rigidez, a menudo se veían obligados a retirarse de las actividades públicas y a vivir una vida más aislada. La falta de movilidad y el dolor constante hacían que los monarcas que sufrían de gota se vieran limitados en su capacidad para participar en los asuntos de Estado. Esto no solo afectaba su salud, sino que también comprometía su capacidad para tomar decisiones importantes, lo que podía generar tensiones políticas y sociales dentro de la corte. Hoy en día, la gota sigue siendo una enfermedad relevante, especialmente en las sociedades modernas, donde los hábitos alimenticios poco saludables y el sedentarismo son factores de riesgo comunes. Sin embargo, los avances médicos han permitido que la gota sea tratada y controlada de manera efectiva. A pesar de ello, la historia de la gota en la realeza nos recuerda que, incluso aquellos que vivían en opulencia y poder, no estaban exentos de los efectos devastadores de una enfermedad metabólica que, en su momento, representaba una de las principales causas de sufrimiento físico y político. A lo largo de la historia, el envenenamiento ha sido una de las formas más temidas y astutas de eliminación de enemigos, rivales políticos o incluso miembros de la propia familia real. Aunque el veneno era utilizado por personas de todas las clases sociales, su uso más notorio y frecuente se dio entre la aristocracia y la realeza, donde los intereses políticos, las luchas de poder y las disputas por el trono a menudo conducían a tragedias de este tipo. Los monarcas, que poseían un poder absoluto sobre sus reinos, no eran inmunes a las conspiraciones que podían amenazar sus vidas, y el veneno se convirtió en un método de asesinato tanto en las cortes como en los pasillos del poder. A menudo los reyes y reinas temían el envenenamiento como una amenaza constante. Durante siglos el veneno fue un arma de intriga, utilizada por aquellos que deseaban alcanzar el poder a cualquier precio. La fascinación por los venenos y la alquimia alcanzó niveles altísimos en las cortes reales, y los asesinos que utilizaban estos métodos eran considerados maestros en el arte de la invisibilidad y la astucia. Las intrigas palaciegas y las luchas por el trono a menudo se resolvían no solo con espadas y traiciones políticas, sino también mediante la ingestión secreta de sustancias letales que podían matar a un monarca en cuestión de horas o días, sin dejar rastro evidente. Uno de los casos más famosos de envenenamiento en la realeza es el de Catarina de Medici, la reina madre de Francia. A lo largo de su vida, Catarina estuvo involucrada en una serie de conspiraciones políticas y matrimoniales, pero también se la relacionó con el uso de venenos en las cortes. Se decía que Catarina tenía un gran interés en la alquimia y que empleaba venenos en su vida cotidiana, ya sea para eliminar a sus rivales políticos o para fortalecer su poder en la corte francesa. Aunque nunca se ha demostrado de manera concluyente que Catarina de Medici haya envenenado personalmente a alguien, su nombre se asocia con las conspiraciones de envenenamiento en la corte. Envenenar a un enemigo o rival, dentro del contexto de la política del siglo XVI, era una forma directa y relativamente segura de eliminar a aquellos que representaban una amenaza al poder de la monarquía. La emperatriz Agripina, madre del emperador Nerón, es otro ejemplo de cómo el envenenamiento se utilizó en la antigua Roma para alcanzar objetivos de poder. Se cree que Agripina, en un intento por asegurar el trono para su hijo, envenenó al emperador Claudio, quien murió de una forma misteriosa que, en su momento, levantó sospechas sobre un posible envenenamiento. Aunque la verdad nunca se conoció de manera absoluta, se rumorea que Agripina utilizó una receta secreta de veneno para eliminar a su esposo y abrir el camino para que su hijo Nerón tomara el poder. Esta historia refleja el uso de los venenos en las cortes imperiales, donde las luchas por el poder y las ambiciones personales llevaban a algunos a tomar medidas extremas. En la historia de la monarquía rusa, el zar Alejandro I de Rusia también fue uno de los monarcas que se cree pudo haber sido víctima de un envenenamiento. Aunque la causa de su muerte sigue siendo un misterio, algunas teorías apuntan a que pudo haber sido envenenado por aquellos que deseaban su muerte. Las versiones oficiales sostienen que murió de fiebre tifoidea, pero envenenamiento fue una teoría ampliamente discutida en la época. Durante el reinado de Alejandro I, Rusia estaba involucrada en múltiples guerras y enfrentamientos políticos internos, lo que hacía que las luchas por el poder fueran una constante. La posibilidad de que un emperador fuera envenenado no era descabellada,
especialmente en un tiempo donde las intrigas políticas, las conspiraciones y los venenos eran comunes en las cortes reales. En la antigua Roma, durante el reinado de Tiberio, el emperador romano, también hubo numerosos casos de envenenamiento. Tiberio, conocido por su paranoia y su deseo de mantener el poder a toda costa, rodeó su gobierno de una atmósfera de desconfianza y violencia. En el contexto de la Roma imperial, el envenenamiento no solo era una forma de eliminar a rivales directos, sino también una herramienta para consolidar el poder dentro del propio círculo de los emperadores y sus allegados. Tiberio es recordado por su carácter despiadado, y la historia de su reinado está marcada por rumores de que él mismo ordenó el envenenamiento de varios miembros de la nobleza romana. El envenenamiento se convirtió en una herramienta política habitual entre los emperadores romanos, y su uso frecuente reflejaba las tensiones y la lucha por el poder que definían la vida en la corte imperial. El Papa Alejandro VI, conocido por ser uno de los papas más corruptos de la historia de la Iglesia Católica, también estuvo implicado en rumores de envenenamiento. Durante su papado, en el siglo XV, la familia Borgia, a la que pertenecía Alejandro VI, fue conocida por sus intrigas políticas y sus escándalos. Se dice que los Borgia utilizaron veneno como una herramienta política para eliminar a sus rivales, y hay evidencias que sugieren que el propio Papa Alejandro VI pudo haber sido víctima de un envenenamiento, posiblemente a manos de sus enemigos dentro de la Iglesia o de su propia familia. La historia de los Borgia está llena de secretos, traiciones y asesinatos, y el veneno fue uno de los métodos más utilizados para resolver disputas dentro de la familia y con sus aliados. En la corte inglesa, Ricardo II de Inglaterra es otro monarca cuya muerte ha sido objeto de especulación en cuanto a envenenamiento. Aunque no existen pruebas definitivas, algunos historiadores han sugerido que Ricardo II pudo haber sido envenenado debido a las intrigas políticas de su tiempo. Durante su reinado, Ricardo II enfrentó fuertes oposiciones dentro de la nobleza inglesa, lo que provocó numerosas conspiraciones para derrocarlo. A lo largo de su vida, estuvo rodeado de personas que querían tomar su lugar en el trono, y los venenos como herramienta de asesinato no eran ajenos a estas disputas. La muerte de Ricardo II en 399 ha sido vista por muchos como sospechosa, y el veneno podría haber jugado un papel fundamental en su trágico final. El envenenamiento en las cortes reales e imperiales no solo reflejaba la naturaleza despiadada de las luchas por el poder, sino también el conocimiento y las habilidades de aquellos que utilizaban los venenos como arma. Los venenos eran preparados de manera cuidadosa y a menudo no dejaban rastro inmediato, lo que hacía de ellos una forma eficaz de eliminar a un enemigo sin que se pudiera descubrir fácilmente al responsable. Durante siglos, los venenos fueron un recurso preciado en la intriga política y en la estrategia de los monarcas, quienes, en su afán por mantener el poder, recurrían a estos métodos extremos para eliminar a quienes representaban una amenaza. A lo largo de la historia, la realeza y la nobleza se vieron atrapadas en un ciclo de conspiraciones y traiciones que a menudo culminaban en el uso del veneno como una forma de eliminar al rival sin la necesidad de un enfrentamiento directo. Sin embargo, aunque los monarcas y nobles pudieron haber logrado la muerte de sus rivales, los venenos también fueron un recordatorio de la fragilidad humana. Incluso aquellos que disfrutaban del poder absoluto podían convertirse en víctimas de las intrigas que ellos mismos fomentaban. El veneno, como arma de poder, no solo reflejaba el peligro de la política, sino también las tensiones que existían dentro de las cortes reales, donde la lucha por el control y la supervivencia a menudo tomaba formas extremas. Y así concluimos este interesante recorrido por las enfermedades de los antiguos reyes. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre historia y salud, no olvides suscribirte al canal. Dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo nuevo que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video.